Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de el capítulo correspondiente a las malignidades del tórax y carcinoma de pulmón en términos generales. Muchas gracias a los, digamos, organizadores del evento por habernos invitado a participar de este Befos After. Bueno, para empezar entonces, vamos a hablar de las malignidades del tórax y del pulmón, como habíamos hablado, y vamos a escoger, o personalmente escogí cuatro abstracts de los cuales me parecen como los más importantes, de los cuales me corresponde hablar. Uno de ellos, entonces, vamos a empezar con este que habla de la radioterapia estereotáctica ablativa fraccionada versus radiocirugía para tumores de pulmón oligometastásicos. Es un ensayo fase 2. Básicamente el objetivo era de definir cuál era la dosis óptima y el fraccionamiento de la radioterapia ablativa estereotáxica para pacientes oligometastásicos en pulmón. Este se iba a comparar entonces con una sola fracción en el brazo 1 de 28 Gray versus las cuatro fracciones en 48 Gray, que era la radioterapia estereotáxica ablativa. Ambos tenían una dosis biológica equivalente de 106 Gray para cada uno. Como materiales y métodos, entonces, como habíamos hablado, es un estudio multicéntrico con asignación aleatoria fase 2, en el cual los pacientes podrían tener entre 1 a 3 metástasis pulmonares de enfermedades malignas, en general no hematológicas, y que tuvieran los pacientes un ECOG entre 0 y 1 con lesiones menores de 5 centímetros que estuvieran localizadas a más de 2 centímetros de la vía aérea central y que no estuvieran recibiendo concomitantemente terapia target o terapia sistémica. Se reclutaron 90 pacientes, como habíamos hablado, aleatorizados fueron en 11 centros en Australia y Nueva Zelanda. Al final, para el análisis, se incluyeron 87 pacientes con un total de 133 metástasis. Dos pacientes de estos se habían excluido porque recibieron terapia sistémica adyuvante posterior a la radioterapia estereotáctica ablativa. La edad media de los pacientes fue de 68 años, 63% de ellos fueron hombres, 72% utilizaron el PET como estudio de estadificación y, digamos, los tumores más importantes que tuvieron relevancia para las metástasis pulmonares fueron el colorectal en 47%, pulmón fueron el 11% y riñón 10%. 13 pacientes se excluyeron finalmente por toxicidad tardía, por muerte temprana antes del primer año, quedando 74 pacientes finalmente para el análisis. La toxicidad grado 3 o mayor a un año relacionada con el tratamiento, entonces fue para el brazo 1, que era radiocirugía o una sola dosis, fueron en dos pacientes correspondientes al 5%, para el brazo 2, un paciente correspondiente al 3%. No se presentaron toxicidades grado 4, grado 5 para el brazo 1 y un paciente en el brazo 2, que era radioterapia estereotáxica ablativa o las cuatro fracciones, presentó toxicidad grado 5 y una muerte por una neumonitis intersticial a los 3 meses después del tratamiento. Para el control local a un año, para el brazo 1, que era la radiocirugía, fue el 93%, y para el brazo 2, el promedio de control local fue de 95%. La supervivencia global fue muy parecida, entre 95 y 93%, respectivamente, y la supervivencia libre de enfermedad fue 59 versus 60%. Vemos aquí entonces que los resultados fueron muy similares en los dos brazos. El abstract básicamente como conclusión dice que el criterio de valoración principal especificado se cumplió tanto para la fracción de 28 Gray como para la fracción de las cuatro fracciones hasta 48 Gray en la radioterapia estereotáxica ablativa, y que podría
tener implicaciones en la selección digamos, de los tratamientos en pacientes que tuvieran recursos limitados o que tuvieran problemas a la hora de desplazamiento en general. Eh, este básicamente es el primer estudio. Como te digo, es un estudio fase 2 que no mostró diferencias entonces entre hacer una sola fracción versus 4 fracciones. Es un solo estudio, es un estudio fase 2, pero que, bueno, nos va dando luces en que también se pueden, en estos pacientes oligometastásicos de cáncer de pulmón o no pulmón, metastásicos, pudieran tener respuesta adecuada. El siguiente estudio es un estudio también fase 2 que utilizó metformina en combinación con la quimio-radioterapia para el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado. El estudio tiene el nombre de Almera y básicamente era utilizar la metformina, que es un inhibidor del complejo 1 de las mitocondrias, ampliamente utilizado en la cadena de fosforilación oxidativa, por lo que se propone entonces suprimir la progresión del tumor y mejorar la respuesta del carcinoma de pulmón de células no pequeñas junto con la terapia citotóxica. El ensayo Almera del Ontario Clinical Oncology Group básicamente entonces administraba metformina al mismo tiempo que la quimio y radioterapia y como terapia de consolidación durante los 12 meses, o sea que también recibían la metformina en ese tiempo de consolidación. En materiales y métodos para este ensayo fase 2 eran pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas, estadios 3A o 3B, no diabéticos, con enfermedad irresecable y todos tenían que estar estadificados por un PET-CT. Fueron aleatorizados uno a uno, entonces en el primer brazo recibían 2 ciclos de quimioterapia basada en platinos, concurrente con radioterapia entre 63 y 66 Gray, con o sin quimioterapia de consolidación. Versus el otro brazo era el mismo esquema, la única diferencia es que entonces en este era el brazo de ensayo en el cual se adicionaba 2.000 miligramos día de metformina durante la quimio y radioterapia y durante los 12 meses de la quimioterapia de consolidación. El objetivo primario de este estudio era definir las tasas de recaída, medidas como supervivencia libre de progresión, muerte o abandono del estudio antes de los 12 meses. Como objetivos secundarios se medían la supervivencia libre de progresión y supervivencia global y eventos adversos. En los resultados del estudio, que inició en agosto del 2014 y tuvo que cerrar antes de completar el reclutamiento en mayo del 2019, vamos a ver por qué. Y fue después de aleatorizar 54 pacientes de 94 pacientes que inicialmente estaban programados para reclutarse, solamente entonces se cerró, digamos, antes de tiempo, 26 para el grupo experimental y 24 para el grupo control. Vamos a ver por qué el cierre temprano. Y tuvieron entonces fallas del tratamiento, fueron 69.2% para el brazo experimental al año de seguimiento versus 46.5% para el brazo control, el brazo que no recibía metformina. Vemos acá ya que las fallas en el control local de la enfermedad eran mucho mayores para el brazo experimental, o sea, el brazo que recibía metformina. La supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global a un año fueron 36% de supervivencia libre de enfermedad y 50% de supervivencia global para el brazo experimental versus 64.9% y 84% de supervivencia global en el grupo control. Como vemos acá, el brazo que no tenía la metformina tenía mejor control de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global.
A los 2 años, la supervivencia global fue de 37.5% para el brazo experimental que tenía metformina y 68.3% para el brazo control. Un incremento también en el número de eventos adversos grado 3 fue descrito en el grupo del brazo experimental y solo 23% de los pacientes del grupo experimental completaron el tratamiento con la metformina. Como conclusión, los resultados de este ensayo fase 2 aleatorizado muestran que pues, la adición de metformina al tratamiento estándar con quimio-radioterapia no mejoró los resultados de la eficacia de este grupo de pacientes. Personalmente pienso que según los resultados que se ven en el estudio fase 2, por el contrario, en este brazo empeoraban los resultados, no definen en el abstract y habría que esperar pues como la conclusión de este estudio para ver básicamente por qué la metformina empeora los resultados al contrario de la hipótesis que se tenía desde el inicio del estudio. Bueno, continuamos con este otro estudio. Es un estudio ya fase 3 con asignación aleatoria de radioterapia paliativa para tumores de pulmón avanzados y centrales con evitación del esófago. El estudio tiene un nombre que se llama PROACTIVE y básicamente el propósito del estudio era definir o mejorar los síntomas, demostrar que la radioterapia con IMRT era mucho menos tóxica que la radioterapia convencional. Entonces, todos sabemos que la radioterapia paliativa puede ayudar para aliviar y prevenir los síntomas del carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Sin embargo, sabemos que estos pacientes, uno de los síntomas más importantes es la esofagitis, como efecto secundario relacionado con el tratamiento. Entonces, la hipótesis, como habíamos hablado, de este estudio era que la radioterapia con IMRT y evitación del esófago resulta en una reducción clínica de los síntomas de estos pacientes comparados con la radioterapia convencional. Se escogieron entonces pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas, estadios 3 y 4, con un ECOG que iba entre 0 y 3 y con una expectativa de vida de mayor o igual a 3 meses. En la planeación de la radioterapia se escogía como mínimo una longitud del esófago dentro del campo de tratamiento de mínimo de 5 centímetros. Se estratificaron 2 esquemas de dosis de 20 Gray en 5 fracciones versus de 30 Gray en 10 fracciones. Se hizo una aleatorización 1 a 1, donde la dosis máxima del esófago se limitaba a menos del 80% de la dosis de radioterapia prescrita. Como objetivo primario era mejorar la calidad de los síntomas de calidad de vida de los síntomas esofágicos medidos a las 2 semanas después de terminar el tratamiento con radioterapia. Esta era medida a través de una escala funcional llamada FAC. Como objetivos secundarios medían la supervivencia global, toxicidad, calidad de vida y diferencias en tasas de esofagitis sintomática mayor de 2 puntos en la escala CTSA versión 4 fueron comparadas entre los 2 brazos de tratamiento, así como la dosis recibida y la longitud del campo de la longitud esofágica en el campo de tratamiento de radioterapia. Como resultados, entonces, entre junio del 2016 y mayo del 2019 se aleatorizaron 90 pacientes en 6 centros de Canadá. 36 pacientes de esos correspondientes al 40% recibieron 20 Gray y 54 pacientes correspondientes al 60% recibieron 30 Gray en 10 fracciones. Estos no presentaban pues diferencias estadísticamente significativas con respecto a la dosis. La media de supervivencia global fue 8.6 versus 8.7 meses respectivamente en cada uno de los brazos. El objetivo primario entonces a las 2 semanas fue el siguiente. Los síntomas esofágicos fueron
24.4% en el brazo control, que era el brazo de radioterapia convencional, versus 2.2% en el brazo de IMRT, con una P estadísticamente significativa, como vemos acá, lo que quiere decir que mejoraba en un porcentaje bastante alto los síntomas esofágicos, la radioterapia con IMRT con evitación del esófago. Para la dosis como tal de 30 Gray, vemos que fueron 29.6% de mejoría de los síntomas esofágicos en el brazo, o bueno, 29.6% de los pacientes que recibieron 30 Gray tuvieron síntomas esofágicos versus 0% en los pacientes que tuvieron radioterapia con IMRT, con una P también estadísticamente significativa, lo cual corrobora los resultados de que la IMRT mejora los resultados de la esofagitis. En la dosis de 20 Gray, aunque no fue estadísticamente significativo, de 16.7% para el brazo convencional versus 5.6% para el brazo de IMRT, pues vemos que de todas maneras había una diferencia, aunque no fue estadísticamente significativa, sin embargo se notaba que era mucho mejor para el brazo de IMRT. En cuanto a la longitud del esófago incluida en los campos de radioterapia, entonces campos con longitudes de menos de 10 centímetros tuvieron una esofagitis para el brazo convencional del 29.4% versus 0% con una P estadísticamente significativa en el grupo de radioterapia con IMRT. No ocurrió así para los tumores que tenían más de 10 centímetros, aunque también había unas diferencias importantes, pero no fueron estadísticamente significativas. Como conclusión, entonces podemos definir que la IMRT con evitación del esófago demostró que mejora la calidad de vida al disminuir los síntomas esofágicos y que este beneficio se observó con mayor frecuencia para prescripciones de 10 fracciones hasta 30 Gray y con campos con longitud de menos de 10 centímetros. Bueno. Y continuamos con este otro estudio, el cual yo creo que es uno de los estudios que estábamos esperando y que, aunque es un estudio fase 1 de toxicidad únicamente, pues es un estudio muy interesante porque ya lo habíamos inclusive y del cual se empezó a hablar mucho en esta pandemia y era si las dosis bajas de radioterapia pulmonar total y en pacientes con neumonía relacionada con el COVID tenían un efecto inmunomodulador para la mejoría de estos pacientes y si se podía administrar como tratamiento en este grupo de pacientes. Este fue un estudio que se realizó en Estados Unidos y básicamente es un estudio fase 1, solamente utilizando entonces dosis de bajas de radioterapia pulmonar total, si eran seguras o no en los pacientes con neumonía relacionada con el COVID-19 y de esta manera, pues se podía atenuar la hiperactividad o hiperactivación de citoquinas con dosis bajas de radioterapia en este grupo de pacientes a través de la inmunomodulación. Se escogieron entonces pacientes que tuvieran neumonía por COVID-19, por supuesto que fueron tratados con 1.5 Gray a todo el pulmón, con un seguimiento de 28 días y fueron comparados con controles por edad y comorbilidades. Los pacientes elegibles deberían estar hospitalizados con una prueba COVID-19 positiva, que tuvieran consolidaciones radiográficas neumáticas radiográficas y que requirieran oxígeno suplementario. Como criterio de valoración de la eficacia era básicamente el tiempo hasta la recuperación clínica. ¿Qué resultados se obtuvieron? Entonces, 10 pacientes entre abril
el 24 de abril y el 24 de mayo del 2020 recibieron entonces estas dosis bajas de radioterapia pulmonar y fueron comparados con 10 controles a ciegas, perdón, tratados con el mejor soporte y terapias dirigidas para el COVID en su momento. El tiempo medio hasta la recuperación clínica entonces fue el siguiente: 12 días para los controles, o sea, los pacientes que no recibían radioterapia a bajas dosis pulmonar, versus 3 días para los pacientes con radioterapia a bajas dosis, con un hazard ratio de 2.9 y una P estadísticamente significativa. Ya aquí vemos unas diferencias importantes para el tiempo de recuperación clínica en este grupo de pacientes. El tiempo medio hasta la alta hospitalaria fue de 20 días para los pacientes de control versus 12 días respectivamente a los pacientes que recibían bajas dosis. Vemos aquí entonces que los pacientes se recuperaban mucho más rápido en los pacientes que recibían dosis bajas de radioterapia. Las tasas de intubación también fueron mucho menores, 40% versus 10% respectivamente. Y la supervivencia global sí fue de 28 días para ambas cortes. Los pacientes de mayores de 65 años fueron asociados a bajo requerimiento de oxígeno y menor tiempo de recuperación clínica en el grupo de radioterapia, con una P estadísticamente significativa. No para los controles, que no tuvieron una P estadísticamente significativa. La radioterapia pulmonar a bajas dosis presentó entonces una mejoría en la resolución de las imágenes radiográficas de consolidación, con una P estadísticamente significativa y también evitando el delirium, también fue de manera significativa. El cambio también en los biomarcadores, no en todos, pero para algunos también tuvo una mejoría con respecto a los pacientes que recibían radioterapia de bajas dosis. Entonces, como conclusión, en este estudio, que es un estudio fase 1 de toxicidad, podemos definir que la radioterapia a bajas dosis mejora el delirium, mejora la respuesta radiográfica en este grupo de pacientes y de biomarcadores, pero no fue significativamente pues para la toxicidad aguda. La radioterapia de dosis bajas parece ser segura en este grupo de pacientes y es efectiva como inmunomoduladora en el tratamiento, con una mejoría clínica mucho más rápida de los pacientes, previniendo el daño muscular, el daño cardíaco y hepático. Por supuesto, se requieren mucho más estudios, un estudio de mayor grupo de pacientes para confirmar este resultado. Pues esperemos que no salgamos mejor de la pandemia y no tengamos que utilizar este recurso. Bueno, yo creo que esto es todo lo que correspondiente a las malignidades del tórax. Muchas gracias por esa atención y espero que el Congreso sea todo un éxito. Muchas gracias.